Hola amigas y amigos, hoy hablaremos sobre los orígenes de Roma. Contenido: la península itálica, cuna de la civilización romana, los primeros pueblos, etapas de la historia de Roma, la fundación de Roma, la monarquía, organización social, organización política y ¿sabías qué? El Imperio Romano fue el más grandioso de la antigüedad. Esta civilización nació en Roma, una pequeña ciudad ubicada a orillas del río Tíber, en la península itálica. En pocos siglos, los romanos conquistaron inmensos territorios en Europa, Asia y África, a los que llevaron su cultura. La península itálica, cuna de la civilización romana. La península itálica se encuentra situada en el sudeste de Europa. Por el norte limita con los Alpes, por el sur con el mar Jónico, por el este con el mar Adriático y por el oeste con el mar Tirreno. Su relieve está dominado por dos cordilleras, los Alpes y los Apeninos. Esta última recorre todo su territorio de norte a sur. El resto de la península está formado por llanuras y colinas, donde los romanos encontraron condiciones adecuadas para su desarrollo. Un clima apropiado para la agricultura y la ganadería, y la posición estratégica de la península itálica que dividía el Mediterráneo en dos zonas y que además estaba cerca de África. Un lugar donde se fundó Roma era la fértil llanura de Lacio, un punto estratégico junto al río Tíber, rodeado de 7 colinas que garantizaban la seguridad del lugar. Las orillas del río eran pantanosas, lo que dificultaba los trabajos de agricultura, pero que ofrecían un fácil acceso al mar y posibilidad a un comercio marítimo fluido. Los primeros pueblos. A partir del año 1200 a.C., la península itálica comenzó a poblarse con diversos grupos que se asentaron allí en sucesivas etapas migratorias. En el norte de la península se establecieron los etruscos, un pueblo de posible origen anatolio. Hacia el siglo VIII a.C. conformaron una rica cultura que destacó en la metalurgia y el comercio. Los etruscos formaron una confederación de 12 ciudades-estado. En el año 753 a.C., un grupo de latinos provenientes de la ciudad de Alba Longa fundaron Roma a orillas del río Tíber. Años después, grupos de sabinos se les unieron y propiciaron el crecimiento de la ciudad. Hacia el siglo XIII a.C., pueblos indoeuropeos provenientes de Europa Central, latinos, sabinos, samnitas, oscos, eucos y volcos, se establecieron en la zona central de la península itálica y formaron pequeñas aldeas. Con el tiempo se les conoció como pueblos itálicos. Después del siglo VII a.C., pobladores de diversas polis griegas fundaron colonias en el sur de la península itálica y en las islas aledañas. La región fue conocida como Magna Grecia y adquirió gran importancia militar y comercial. Etapas de la historia de Roma. La monarquía, que va del 753 a.C. con la fundación de Roma hasta 509 a.C. La República, que va del 509 a.C. con la instauración de la República hasta 44 a.C. El Imperio, que va del 44 a.C. con la muerte de Julio César hasta el 476 después de Cristo, con el fin del Imperio Romano de Occidente. La fundación de Roma. Roma fue fundada por los latinos en el año 753 a.C.
y aunque creció cuando estos se fusionaron con los sabinos, fueron los etruscos quienes luego de conquistarla la transformaron en una importante ciudad. Los antiguos romanos también tenían una explicación mítica y heroica acerca de sus propios orígenes. Por ello, difundieron la leyenda de Eneas y sus descendientes, Rómulo y Remo. La monarquía. Desde su fundación hasta el siglo VI a.C., Roma fue gobernada por una monarquía. La tradición cuenta que hubo 7 reyes, 4 de origen latino: Rómulo, fundador de Roma; Numa Pompilio; Tulio Hostilio; Anco Marcio; y 3 de origen etrusco: Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Los historiadores suelen considerar a los 4 primeros como los legendarios, por la falta de fuentes históricas que confirmen su existencia. Organización social. Durante la monarquía, la sociedad romana estaba dividida en 3 grupos: los patricios, la clase más poderosa; los plebeyos, el sector sin privilegios; y los esclavos. Los patricios eran los propietarios de las tierras más aptas para la agricultura y poseían los cargos de gobierno. La base de la organización social en Roma fue la familia. Las familias que se consideraban descendientes de un antepasado común formaban un gens. A su vez, 10 gens formaban una curia y 10 curias una tribu. La Roma monárquica estaba constituida por 13 tribus. La familia romana no solo estaba compuesta por los parientes directos, esposa e hijos, sino por todas las personas que compartían un mismo hogar. El padre de familia, o pater familias, era el jefe del hogar y sacerdote del culto familiar. En el espacio doméstico, su autoridad era incuestionable y ostentaba la propiedad de todo lo que perteneciese a su casa. En el espacio público, el padre participaba en política y representaba a su familia ante otros paterfamilias. Organización política. En lo político habían 3 instituciones: el rey, el senado, la asamblea. El rey, que tenía funciones judiciales, administrativas, militares y religiosas. El cargo que desempeñaba no era hereditario. El Senado, que elegía al rey y lo asesoraba. Esta institución estaba formada por los jefes de los gens principales. Sus integrantes pertenecían a las familias patricias más poderosas y ocupaban su cargo de por vida. La asamblea tenía derecho a aprobar o rechazar la designación del nuevo rey propuesta por el Senado. Estaba integrada por todos los varones adultos de los curias, pero los patricios eran los que tomaban las decisiones. ¿Sabías que los etruscos fueron los creadores de la primera gran cultura de la península itálica antes de la fundación de Roma? Construyeron edificaciones de piedra, calles pavimentadas, cloacas y acueductos, y fueron muy hábiles en la metalurgia del hierro. También sanearon pantanos, activaron el comercio terrestre y marítimo, cobraron impuestos en los cruces de caminos de Lacio y explotaron los bancos de sal del Tíber. Comparte el video con amigos, comenta si la información te fue de utilidad, apóyanos dándole al botón me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.